Yo no pude seguir durmiendo. La verdad, para mí fue una de esas noticias que tú no esperas, porque es como que la justicia cojea, pero llega, ¿no? Le tuve que yo decir, mami, ¿sabe por qué me dicen Betún? Porque brillo en la cancha, así que no te preocupes. Se la cambié toda. Hay una cosa muy es que si estoy así normal, soy una negrita más, pero cuando hablo mi voz chillona, dice, usted es la medallista. Bueno, los Juegos Olímpicos son un tema en mi carrera un poquito, hasta ahora, un poquito, o sea, siento que ha sido un poquito egoísta conmigo. El año que clasifico a los Juegos Olímpicos, un mes antes de los Juegos Olímpicos estaba de primero en el ranking mundial. Y estando clasificado, la Federación Colombiana recibe una sanción por 3 casos de dopaje que había tenido el año anterior de otros atletas. Y la Federación Internacional sanciona por 1 año sin competencia a nivel internacional a un país que tenga 3 atletas dopados. Entonces a nosotros nos cayó esa sanción y al final lo que pudo salvar la federación fue la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos, que eran ese año que nos caía la sanción. Nosotros teníamos 4 hombres y 4 mujeres clasificadas. Entre esos estaba yo. Al final lo que nos dice la Federación Internacional es de esos 8 atletas solo pueden llevar 2 hombres y 1 mujer. Y íbamos 8 atletas clasificados, entonces solo podían ir 3. Ahí entra el seleccionador, el entrenador de la Selección Colombia, a decidir a qué atletas va a llevar. Y él decide llevar a los que para él tenía más opción de medalla en esos Juegos Olímpicos en Tokio. Rodaron cabezas y una de esas fue la mía. Fue muy triste porque estaba de primero en el ranking mundial. A las 2 semanas fueron los Juegos Olímpicos. Las medallas estuvieron muy por debajo a mis marcas personales. Entonces fue algo fuerte, algo que me sacó bastante del deporte, me desestabilizó mucho. Puedo decir que caí en depresión, estuve mucho tiempo sin ir a entrenar. Eso también me causó lesiones porque empezaba a entrenar con la cabeza en otro lado, pensando en esa oportunidad que se me fue. Que yo corría con mucha facilidad, que yo parecía una gacelita, me dijo el señor. Entonces, a raíz de eso, me fui como metiendo dentro del cuento y empecé ahí mi proceso como deportista del Valle del Cauca, donde en mi primer campeonato obtuve una medalla de oro con récord nacional, que fue en el salto largo. Bueno, son muchísimas emociones porque justo esos primeros Juegos Olímpicos fue un trabajo mental bastante fuerte. Y para estos Juegos Olímpicos tuve 3 años con mi entrenadora aquí en este espacio. Todos los días me decía, vamos a ser campeones olímpicos. Yo no había estado en unas justas olímpicas, no sabía qué era ser medallista olímpico. Y lo único que me imaginé era una medalla, es algo importante. Mi entrenador me lo ha inculcado tanto, me lo ha
dicho tantas veces que ha hecho que yo sienta que es real. Yo en Río 2016 quedé cuarto, quedé muy cerca a mis 18 años, entonces fue una ilusión muy grande Tokio. Fue duro la clasificación, llegó la pandemia, no pudimos entrenar un año, entonces fueron muchas adversidades que me marcó demasiado. Inclusive yo no estaba ni clasificado antes de ir a Tokio, entonces me marcó como que tanto de que me esforcé día a día, me levantaba día a día, por todos lados tengo que traer medalla de París de Tokio 2020, entonces lo tenía como tan marcado y le enseñaba a mi cerebro y a mi subconsciente que sí lo podíamos hacer, sí lo podíamos hacer, sí lo podíamos hacer. He tenido muchísimas competencias, como que los Juegos Centroamericanos de El Salvador, siento que fue una de las competencias más importantes que tuve. Estábamos todavía en el tema del cambio de reglamento del deporte, que literal nos cambió totalmente el deporte. Antes se llamaba natación, nado sincronizado, donde solamente teníamos que sincronizar, que ya de hecho era muy difícil. Y de repente, de la nada, cambiamos a otro deporte totalmente así. O sea, fue un cambio muy brusco, ya habían como parámetros muy específicos, ya todo se calificaba, entonces para todo el mundo fue muy estresante. Yo nunca había sentido tantos nervios como en esa competencia, porque era una competencia demasiado importante, teníamos un rival muy fuerte y pues evidentemente en cada competencia tú das lo mejor para que tu país quede lo mejor posible. Y yo digo, verdaderamente vale la pena trabajar por los sueños, trabajar limpiamente y trabajar pensando de que realmente Dios es justo y en algún momento, sea tarde o temprano, llegará la recompensa. 1999, que yo estaba lista para ser campeona panamericana. Me lesionó 8 o 15 días antes. Y sin embargo yo le dije, Beto me dijo, no puedes competir con esa rodilla así como la tienes. Yo le dije, yo hago y compito en un solo pie. Entonces el Gancho me decía, ¿cómo vas a competir en un solo pie? No, muchacha, vete para Colombia, que te operen. Yo, no, Gancho, voy a competir. Competí, que hice, quedé segunda. Esa fue mi primera decepción antes de llegar a Juegos Olímpicos. Pero competí y quedé segunda. Entonces, ya yo me di cuenta que podía. Entonces son bonitos recuerdos, los goles que hicimos, la alegría que le dimos a todo el pueblo colombiano. Y por eso quedamos en la historia, porque siempre cuando nos poníamos esa camiseta dábamos lo mejor de cada uno de nosotros. Teníamos jugadores de élite, jugadores muy profesional, muy buenos en esa época. Entonces era una selección que se divertía y con dos entrenadores como Pacho Maturana y Hernán Darío Gómez, que siempre fueron como nuestros papás para enseñarnos a nosotros a escoger un buen camino. Mis recuerdos en la calle del barrio, en Marco Fidel Suárez, acá en la ciudad de Cali. Ahí empecé mi trasegar, mis hermanos mayores, que en paz descanse Henry, y el actual Aldemar, me decían que yo tenía condiciones. Empecé a jugar en la calle, después en el potrero, y ahí nació mi afición. Y entonces yo me enfoqué mucho, me dediqué, me proyecté y comencé ya a tener un norte de lo que era esto del fútbol, y sabía que para eso tenía que privarme de muchas cosas, la disciplina. Pues en la época en el barrio, yo iba a la Nueva Floresta, tú sabes que está por la calle la gente, entonces yo ya sabía lo que quería, entonces yo me cuidaba. Y todos esos esfuerzos que yo hice, porque fueron esfuerzos, no sacrificios, que la gente dice sacrificio, no esfuerzos, porque uno, cuando a uno le gusta algo, hace esfuerzos. ¡Brazos! ¡Dale, dale, dale! ¡Mueve los brazos! ¡Dale, dale, dale! Para mí, la competencia más importante que he tenido en mi vida dentro del deporte
fue cuando a mí me dijeron de que yo había quedado en la selección Colombia para los Juegos Panamericanos de Cali 71. Fue cuando nos tocó trabajar 3 veces al día, 6 de la mañana, 11 del día y 4 de la tarde. Eran los entrenamientos que nosotros teníamos con el difunto entrenador Carlos Ávila, que era el entrenador de nosotros. Él estaba muy enfocado en el relevo más que todo femenino, que teníamos que dar lo mejor de nosotras para poder nosotras salir airosas en este relevo. Cuando hablamos de momentos de gloria, yo me siento muy orgulloso porque he sido, creo que si somos 2 pesistas en la historia de las pesas en Colombia en ganar 2 Juegos Panamericanos seguidos, somos muchos, creo que somos solo Oscar Figueroa y yo, y son los Juegos multideportivos más importantes para Colombia antes de los Juegos Olímpicos. Entonces, haber ganado estos 2 Juegos Panamericanos para mí ha sido muy importante. Recuerdo que vamos al escenario, yo debo esperar un combate y cuando ya se disputa mi medalla de bronce, yo obviamente estoy feliz, pero más que un sentimiento individual es cómo mi entrenador celebra esa medalla de bronce. Él ya había vivido de cerca que eran unos Juegos Olímpicos, o sea que él sí estaba celebrando por la gesta tan grande que habíamos hecho. Recuerdo que yo voy, lo abrazo, él me hace un gesto técnico que se llama medio suplet y yo lloro, pero pues ya, todo fue de menos a más cuando termino esa medalla, cuando ya estoy en la villa y me llama el presidente de la República a la villa y yo como que, o sea, me está llamando el presidente a mí, a China por acá y yo, mijita, felicitaciones y yo, sí señor, muchas gracias, la espero en casa y yo, claro que sí. Y poderlo hacer, y no solo eso, sino que poder ganar mi primera medalla paralímpica, entonces saber que estaba de tercero a nivel mundial, o sea, en los mejores Juegos del mundo, fue algo como muy significante, o sea, muy bonito para mí, porque yo al principio lo veía y yo decía, ay, yo podía hacerlo mejor, pero entonces yo decía, no, pero es que somos los terceros mejores del mundo, entonces me fui motivando yo mismo y fue muy bonito y decir, a pesar de tanta cosa, se logró y fue algo especial y un recuerdo que nunca me olvidará. Literal, ese día estaba tan estresada que lloré. Entonces él me decía, ¿qué te pasa? Yo le decía, yo no sé qué es lo que siento, pero tengo muchas ganas de llorar. Entonces me decía, llora. Y pues obviamente saqué ahí como que todos mis sentimientos y nadamos increíble. Cuando nos dieron el resultado, pues habíamos quedado campeones. Entonces para nosotros fue como wow, porque pues Colombia nunca le había ganado a México en Centroamérica. Entonces eso para nosotros fue como... Además que veníamos de una temporada muy buena como dúo, entonces el haber tenido esa medalla de oro para Colombia, para nosotros fue como si hubiéramos ganado el Mundial. Estaba una noche acostada, durmiendo, eran como más o menos como las 11 ese día, justamente me acosté temprano y llega una de mis mejores amigas a tocarme la puerta, pero súper contenta y gritando, Lady, Lady, Lady. Y yo, ¿qué pasó? Y me levanto y abro la puerta. Era Nairy Segura. Cuando me dice, eres subcampeona olímpica. Y yo, ¿qué? Cuando ella me dice eso, yo, ¿en serio? Me metí a la página de la IWF. Virtualmente estaba en segundo puesto. La china, que estaba en segundo lugar, pero en primer lugar, había salido descalificada por doping. La ucraniana, que estaba en tercer lugar, había salido descalificada por doping y automáticamente este pechito subió a segundo puesto y yo ni siquiera por las curvas lo imaginaba, porque imagínate que eso fue 8 años después. Cuando 8 años después, Lady, aquí está tu medalla de plata olímpica. De ver lo duro que era Gancho y la perspectiva que tenía Gancho frente a hacerme medallista, no de oro, sino estar en el podio olímpico. Para mí eso lo tengo en mi alma.
Para mí el 5-0. El 5-0 porque esa era mi única la oportunidad que yo tenía de ir a un mundial, que es el logro más importante que tiene un deportista en toda su carrera. Después del mundial sigue la Champions y entonces para mí fue muy bonito ir a vivir, a conocer, a aprender cómo se vivía esa pasión de los mundiales. Entonces es un recuerdo excelente. Que el técnico de la época, también que en paz descanse el profesor Eduardo Manera, en la charla técnica dijo que si había un penal y estaba Checho Angulo en la cancha, lo cobraba Checho. A mí me hace la falta Euclides González y el Tigre Benítez, que fue de los jugadores referentes que tuvo y que tiene el fútbol del Deportivo Cali, tomó la pelota. Yo inmediatamente me paré y se la quité. Yo tenía escasos 17 años, 18 años y medio. Fui y se la quité, le dije, no, el profe dijo que cobraba yo. Y gracias a Dios la convertí. Unas etapas muy importantes para mí. Mundial del 90, cuando Freddy Rincón hace el gol. Yo creo que todas las familias de Colombia tienen una historia con ese gol. Ustedes se acuerdan en ese momento, todo el mundo. Y yo cuando vi ese gol, yo dije, yo voy a estar en el próximo Mundial. O sea, para mí fue un momento crucial y saber de que para eso tenía que prepararme, enfocarme. Y a los 4 años estuve en el Mundial. Entonces, en ese momento, pues, Freddy Rincón llegó a la América, no lo conocía. Y tenerlo a Freddy de compañero, ídolo. Y Freddy acogerme Freddy. Y yo dije, Dios mío, que hizo el gol del Mundial después con un año. Y después fue compañero de habitación, mi mejor amigo. Yo pienso que ahí marcó mi carrera como tal. Digo, bueno, quiero seguirle los pasos a Freddy Rincón como tal. Y en ese momento yo comencé a enfocarme y toda la gente comenzaba a compararme con Freddy Rincón. Me pensaba que Freddy Rincón. Y un día Freddy Rincón, que lo recuerdo mucho, que en paz descanse, me dijo, vení, así como habla él, como hablaba Freddy. No te dejes que los periodistas te digan que vos vas a ser el sucesor mío. No, vos sos Harold Lozano, vos tenés que hacer tu historia. Freddy me dio toda esa confianza y en adelante comencé yo a marcar mi camino como tal y eso fue muy bonito para mí. En esa época, ganarse un equipo femenino, una medalla, era algo difícil en la parte del atletismo. Para todos los colombianos que estaban en el estadio ese día, porque le digo que en el atletismo ese estadio estaba a full, el estadio Pascual Guerrero, y me acuerdo tanto de que todo el público se paró para devocionarnos a nosotras por esta medalla que tengo aquí en este momento, que es la medalla de bronce, ¿sí?, que nos ganamos en esos Juegos Panamericanos. No, o sea, fue algo que me trae muy buenos recuerdos, que fue después de todo lo que pasó para los Juegos Olímpicos de Tokio. Entre 2021 y finales de 2022 pasé 2 veces por el quirófano, cirugías muy complicadas que a muchos deportistas los retiran del deporte. Yo logré recuperarme a tiempo y llegar a esos Juegos Panamericanos, no en mi 100%, pero siendo competitivo. Y después de 4 años volví a ganar esos Juegos Panamericanos, que fueron hace 1 año y medio en Santiago. No, y fue algo como ese impulso otra vez a volver a intentarlo, a empezar de nuevo. Y desde ese momento empecé a tener buenos resultados, me ha ido muy bien ahora. Créeme que después de los Juegos Olímpicos, uno piensa en tirar la toalla, en dejarlo así, pero ese oro en los Juegos Panamericanos fue como un trampolín a seguirlo intentando. Cuando logramos esa medalla olímpica, él me hablaba de ser campeona olímpica. No existía plata, no existía bronce. Entonces, cuando pierdo la semifinal con China 5-5 y debo ir a disputar la medalla de bronce con Rumania,
para mí fue muy fuerte porque yo no quería un bronce, yo quería solo el primer lugar y puede sonar algo egocéntrico o no sé, pero era la forma en que habíamos trabajado demasiado fuerte por esta medalla y cuando se nos escapa por menos pues, de un punto, para nosotros fue muy duro, pero pues él tuvo que hacer un trabajo demasiado fuerte de ir a mi habitación, conocimos un equipo que se llama Atletas en Acción, que ellos van a diferentes eventos y nos hablan de Dios y la fortaleza que Dios puede hacer en esos momentos críticos y me ayudaron a entender que debía luchar por la medalla de bronce. Mi pareja y a mi muchacho, porque igualmente ellos han sido un apoyo muy fundamental para mí. Y otra competencia que me generó también como mucha emoción fue el último mundial que yo hice, que fue en Doha, porque ya veníamos 2 mundiales anteriores donde ya teníamos la medalla ahí. Entonces era como esa sensación como de necesito dar 10.000 veces más porque es que la medalla está ahí. Quedamos de cuartos otra vez. Lo importante de todo es aprender en cada competencia, pero fue una competencia para mí inolvidable. Cuando tú piensas en tu entorno, vas a hacer algo, pero piensa que también alguien va a ser beneficiado, no solamente tú. Y yo creo que esas son las cosas que Dios respalda, porque muchas veces tenemos ideas gigantes, o sea, sueños brillantes, pero cuando pensamos solamente en el beneficio personal, muchas veces ese sueño o ese plan es truncado. Para mí eso fue una cosa impresionante, porque yo no sabía que había ganado. Yo estaba acostumbrada a nunca bajarme del podio, primera, segunda o tercera. Y Gancho no me permitía que no estuviera en el podio. Y en el 5-0 marqué el último, que fue el 5, con pase de Faustino. Y yo quería porque yo sabía lo que significaba ese partido. Ese partido significaba que nosotros clasificábamos a un mundial. Si nosotros perdíamos ese partido íbamos al repechaje de entrada a Argentina y nos quedábamos nosotros. Entonces como le ganamos, ahí fue al repechaje Argentina con Australia. Siempre intenté disfrutar el juego porque para mí el fútbol es un juego. Simplemente que lo disfruté más en mi periodo de formación, ¿no? Porque no había una presión extra. Ya cuando me di cuenta de que había que algún día jugar en el estadio y que la gente pagaba, pues eso llevaba a que existiera un poquito de ansiedad, no tanto de presión, sino ansiedad de la buena de saber de que la gente que iba al estadio merecía irse feliz por el espectáculo que se le diera. Yo me di un tiempo. Yo le dije, si a los 18 años yo no he debutado, me devuelvo y me dedico a los estudios, que es lo que quería mi mamá. Pero tuve la suerte de contar en ese momento con las personas ideales, porque ahorita es muy difícil contar con las personas ideales y que también tenía el talento y eso es importante, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una decisión, que tuve que dio giro a mi vida como tal y pues ya todos saben lo que pasó con Harold Lozano después de esta decisión.